Hola y bienvenidos de nuevo a Aula Fisio. En el vídeo de hoy vamos a ver un tipo de vendaje neuromuscular que nos va a ayudar con todos aquellos pacientes que presentan disquinesia escapular o escápula alada. Lo que vamos a perseguir con este tipo de vendaje es dar un estímulo propioceptivo o activar las fibras del trapecio medio y el trapecio inferior, ya que estos dos son estabilizadores escapulares. Nos van a ayudar a que cuando realizamos los movimientos con los brazos, la escápula tenga un correcto movimiento. Este vendaje lo aplicaremos siempre al final de la sesión, después de haber trabajado de manera manual o con ejercicio terapéutico con el paciente. Aplicaremos este vendaje para que se lleve ese estímulo a casa. Normalmente el vendaje neuromuscular o kinesiotape se suele mantener durante 3-5 días. Así que de esta manera conseguiremos un poquito prolongar el efecto de la sesión que hayamos realizado con ellos. Las fibras del trapecio medio se originan en las apófisis espinosas que van de C7 a T3. Pediremos al paciente una flexión cervical para así localizar la apófisis espinosa correspondiente a C7, que es la más prominente. Por otro lado, tenemos la inserción del trapecio medio en la parte posterior-inferior del acromio. Una vez localizados origen e inserción, procederemos a la medición de la venda. Para ello, le pediremos al paciente que realice una retracción escapular, es decir, que intente juntar las escápulas. La longitud de la venda siempre será menor, ya que posteriormente le daremos un componente de elasticidad. Y en caso contrario nos pasaríamos, haríamos la tira demasiado larga. Una vez cortada la venda, procederemos a redondear las puntas para facilitar la adhesión de la misma en la piel. Siempre que pongamos un vendaje neuromuscular, la piel debe estar seca, limpia y a ser posible depilada. Haremos un rasgado en uno de los extremos de la venda aproximadamente de 2-3 centímetros. Esto será la base de la misma. La colocaremos en la zona de la inserción muscular, en este caso debajo del acromion. Posteriormente le pediremos al paciente que vuelva a intentar unir las escápulas y realizaremos el pegado de la zona activa de la venda. Le daremos una tensión aproximada de un 50%. Una vez pegada, agregaremos un componente de flotación para mejorar la adhesión en la piel. Y finalmente pegaremos la cola de la venda siempre sin tensión. Las fibras del trapecio inferior van desde las apófisis espinosas de T4 a T12 y su inserción sería en el borde superior de la espina de la escápula. Procederemos una vez más a la medición de la venda, pidiéndole de nuevo una retracción escapular al paciente. Volvemos a repetir el corte de la tira, redondeando las puntas para mejorar la adhesión. Una vez hecho esto, pegaremos la base de la tira justo debajo de donde teníamos la anterior. De nuevo pedimos al paciente una retracción escapular y pegamos la parte activa de la venda con un 50% de elasticidad. Fijamos bien la venda y posteriormente pegaremos la cola siempre sin tensión. De esta manera nos ha quedado un vendaje en forma de 7 invertido. Si lo hubiéramos realizado en el lado derecho del paciente, hubiera quedado en forma de 7.